Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con los mensajes del profeta Daniel. Ya tuvimos la lectura ahorita en la mañana de Daniel capítulo 8 y hasta ahorita hemos visto al profeta Daniel pues como la persona que es la más inteligente, la más entendida, la persona que resuelve los misterios, que come legumbres y se ve chapeadito y fuerte y no le pasa nada. Vemos a Daniel que lo echan al foso de los leones y parece ser que no tiene miedo, no le pasa nada, no se intimida, está tranquilo. Pero ya en este capítulo 8, el profeta Daniel ya tendrá por ahí de unos 70 años, 60, 70, y termina la visión diciendo que Daniel quedó quebrantado, que estuvo enfermo algunos días, que no entendía la visión, que estaba espantado. ¿Qué vio? ¿Qué le pasó al profeta Daniel? ¿Qué es lo que vio en este momento que lo dejó enfermo, que lo dejó tirado en cama, que después se tuvo que levantar y atender los negocios del rey, pero él seguía espantado y no entendía la visión? ¿Qué fue aquello que le sacudió tanto? ¿Qué fue lo que le impactó tanto, le impresionó tanto que se enfermó? Y esa es la visión que vamos a ver hoy. Habíamos terminado por ahí el capítulo 7, aunque pues ahí quedó de tarea leerlo detenidamente, y habíamos hablado sobre la visión de las 4 bestias. Si ustedes notaron ahí al final, pues tenemos las bestias que ya conocemos: el león, que corresponde a la cabeza de oro, que corresponde a Babilonia. Teníamos luego el oso, que corresponde al pecho de plata de la estatua, que corresponde a los imperios medo y persa. Teníamos luego el muslo, parte del vientre de bronce, que es el leopardo, que corresponde al imperio griego. Y luego teníamos las piernas de hierro, que correspondían a una bestia espantosa, horrible, con muchos cuernos, con dientes y garras que desmenuzaban, y que es el imperio romano. Teníamos todo este desglose de los imperios, y no sé si notaron cuando al final se habla del león, que es un león con alas, pero se le quitan las alas, y luego ese león empieza a caminar erguido como humano, y luego se le da un corazón de hombre. Sí lo vieron por ahí. Se le da un corazón de hombre. Parece ser como que habla de la conversión de Nabucodonosor. Si quieren lo leemos por ahí. Dice Daniel 7, versículo 4, dice: la primera bestia, dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, cayó a tierra, ¿verdad? Y empezó a andar como león, pero luego fue levantado y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Parece ser como que es la conversión de Nabucodonosor, ¿verdad? Que viene siendo como una bestia, es humillado, y luego se le da corazón de hombre, y entonces Nabucodonosor dice: conviene que yo declare las cosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, porque yo era así, y él me dio corazón de hombre, hasta que yo reconocí, después de haber sido humillado, que el Altísimo es el que gobierna, que Él es el que reina, y entonces me fue devuelta mi razón. Y parece ser que aquel que era como invencible, feroz, se convierte en humano, con un corazón de humano, un corazón nuevo. Bueno, terminamos con esta visión de las bestias y llegamos al el capítulo 8, que viene primero un carnero que tiene 2 cuernos. Ya lo leí, no voy a hacer nada más énfasis en algunas partes, pero quiero que veamos aquí cómo es durante el reinado del rey Belsasar, es rey de Babilonia, y viene a Daniel visión. Esto es algo que él está experimentando no en un sueño, sino despierto.
de alguna manera tiene una visión, es como entrar en una especie de trance, ¿verdad? Y él tiene una visión. Se repite porque dice ahí en el versículo 1, una visión. En el 2, vi en visión. Dice, y cuando la vi, y dice, la vi en visión estando junto al río. El versículo 3 otra vez, alcé los ojos, miré, y otra vez vuelve a decir en el 4, vi. En el versículo 6 dice, yo había visto. Y así se va en todos, diciendo que no es algo que estaba ahí dormido, sino que está ahí experimentándolo. Y lo que hace una visión es que la persona no solamente tiene claridad de las cosas, sino que está emocionalmente involucrado cuando es una visión. Entonces, él está ahí metido con todo su ser, involucrado en esto, y de repente ve a un carnero con 2 cuernos grandes, uno más grande que el otro, y explica que uno, aunque creció después, creció más alto que el que creció primero, y tiene 2 cuernos, y este carnero es agresivo, es violento, y dice que empieza a cornear a todo el que se le pase en su camino, y dar topes hacia el norte, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, hacia todos lados, y nadie se puede parar delante de este carnero. Hace lo que él quiere, se engrandece, hace según su voluntad. Esa es la forma de operar de este imperio. El carnero va a representar a los imperios medos y persas, y está diciendo, no hay quien los detenga, ellos hacen lo que quieren, para todas partes. Yo recuerdo cuando estaba más chico, en la casa teníamos un gallo que era muy bravo. A todos quería picarle, no importa quién venía, se le echaba encima el gallo, y le querían dar una patada, y el gallo, haz de cuenta que venía el gallo, le tiraban la patada y el gallo se hacía para atrás, se regresaba el pie y se te venía. O sea, ya sabía, tenías que hacer una finta como de fútbol, y entonces ya le dabas una patada, para que dejara a tus visitas en paz, pero siempre se les echaba encima a todos. No era un perro bravo, era un gallo. Un día ya dijeron mis padres, vamos a llevarnos a ese gallo al rancho, allá en la Sierra Huasteca, en San Luis, y ya lo regalamos a los familiares. Pues allá había gallos más bravos, así que le dieron una revolcada a ese gallo. Quiso hacer de las suyas por allá, y había otros gallos más bravos. Así sucede, ¿verdad? Uno piensa que uno es muy bravo hasta que se encuentra con alguien más, hasta que topa uno con pared. Y este carnero, bueno, ese gallo creo que terminó hecho mole. Tuvo un buen fin. Entonces aquí tenemos un carnero que para todos lados tira topes, y no hay ninguna bestia que se le pueda poner enfrente. Hasta que dice que de repente vio un macho cabrío que venía tan veloz que parecía que no tocaba la tierra, venía con toda su fuerza desde el occidente, y ese macho cabrío tenía un cuerno grande entre sus ojos. No tenía 2 cuernos, nada más tenía uno, pero era grande. Y fue y se lanzó contra el carnero de los 2 cuernos, y le dio con toda su furia. Y ese carnero, que era tan violento, tan bravo, cayó, quebró sus cuernos, lo pisoteó, y no hubo quien librara al carnero de ese macho cabrío. Ese macho cabrío lo desmenuzó rápido. Está hablando de Alejandro Magno, cuando viene el imperio griego y conquista a los medos y a los persas. En muy poco tiempo, en 3 años, ya había conquistado toda esa zona, viniendo desde Grecia a toda velocidad. Pero dice que ese macho cabrío con el cuerno grande hizo lo mismo que el carnero, acorneaba para todos lados y decía, yo soy el más grande, ¿verdad? Y no hay quien se le pudiera poner enfrente, y hizo lo que quiso. Pero estando en su mayor esplendor, ese cuerno grande se quebró. Y es esa muerte prematura de Alejandro Magno, ¿verdad? Y le suceden sus 4 generales, ¿verdad? Primero, entre los 4 generales se pelean, y logran luego ya, después de algunas guerras entre ellos,
guerras internas logran pues ya dividirse el reino, logran entre ellos hacer su división y ya hay una repartición. Aquí la visión dice que salieron 4 cuernos, pero no eran tan grandes, tan fuertes, tan gloriosos como el primer cuerno. Y ahí ustedes conocerán la historia, ya se me olvidan a mí los nombres, pero en la parte de Israel hay un rey, un general que toma esa parte del reino, que son los Seleucos o Seleucidas, y hacia abajo, que sería Egipto, el norte de África serían los Ptolomeos, pero Israel quedaba como que en medio de los 2 reinos, entonces a veces lo controlaban los Ptolomeos y a veces los Seleucidas, ¿verdad? Entonces quedaba en medio, quedaba en esa franja, y a veces el reino del sur ganaba y a veces el reino del norte, ahí se estaban peleando. Hubo varias guerras hasta que uno de ellos lo logró dominar, y dice que de uno de esos cuernos, de esos 4 cuernos, salió un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño fue el que dominó la parte de Palestina. Aquí le llaman la tierra gloriosa. Ese cuerno pequeño creció viendo hacia el sur y hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa, hacia Jerusalén, y la dominó. Pero cuando la domina, dice que él la quiere como helenizar. Y ustedes saben cuáles son los valores de la cultura griega, ¿verdad? Entonces él quiso meter esa cultura griega, los dioses griegos. Él mismo se llamaba Epífanes, como la manifestación de Zeus, la manifestación de Dios. Han escuchado esa frase, ¿verdad? Epifanía. Tuve una epifanía, vi a Dios. Bueno, él decía, yo soy Dios manifestado. Claro, se refería a Zeus. Si yo soy Zeus manifestado. Entonces es esa figura del rey que se cree Dios, que piensa que va a dominar todo el mundo. Digo, también los babilonios y los medos y persas eran similares, ¿verdad? No es único de este rey. Ciro, él se consideraba el rey de todo el mundo. Podríamos decir es un megalómano, pero pues en nuestra época también hemos tenido así. En la época moderna, Felipe II de España, él dijo, en mi reino no se pone el sol, para decir que su reino está en todo el mundo, ¿verdad? En la época gloriosa de España, donde tenía el imperio español en todos los continentes, de hecho, actualmente el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, después del mandarín, ¿verdad? Los chinos son muchos, por eso ganan. Pero el español, ¿cómo se difundió? Se difundió tanto, pues, por las conquistas. Pero igual teníamos a Hitler queriendo conquistar todo el mundo, etc. Esto no es, de vez en cuando sale otro que diga, vamos a hacer América grande otra vez, y cosas así. Siempre hay alguien que dice, yo quiero ser el rey de todo el mundo, el más grande. Siempre hay pleitos en Rusia y Ucrania, Palestina, Irán. Siempre hay alguien que dice, yo quiero darle toques para todos lados y que nadie se me ponga enfrente. Y aquí viene un carnero, pero luego viene un macho cabrío y se quiebra ese cuerno, y vienen otros 4 cuernos, y luego viene un cuerno pequeño, pues también quiere dar toques. Aunque sea un cuerno pequeño que acaba de nacer, ahí está creciendo, y él quiere dar toques en donde está. Y entonces él es el cuerpo pequeño de la tercera bestia, pero él se siente el rey de todo el mundo, él se siente Zeus encarnado. No importa cuánto sea su dominio, su alcance, su jurisdicción, su reino, esta persona crece mucho, se cree glorioso, y dice que se le ocurre incluso acornear al ejército del cielo, echa por tierra a las estrellas y las pisotea. Aquí hay una forma como alegórica. El templo del Señor tenía ciertas cortinas y ciertos velos, y en esas cortinas había dibujos de querubines, del cielo, de la luna, estrellas,
y en cierta medida lo que hace este hombre es profanar el templo, echar fuera muchas de las cosas que estaban ahí y meter sus dioses, quitar los sacrificios y mete sacrificios impuros para los judíos. Incluso en esos tiempos se establece un gimnasio que es parte del trabajo de los griegos. ¿Cómo criamos, dicen los griegos, cómo criamos a nuestros hombres valientes, a nuestros gobernantes? Con filosofía, con música, con gimnasia, matemáticas obviamente. Son sus pilares, así que ¿qué dice? Tenemos que tener mente sana y cuerpo sano. Entonces parte de su adoración gloriosa es que su cuerpo tiene que estar físicamente al 100. Así que ¿qué pone? Su gimnasio. Su gimnasio es una especie de templo al ser humano, al cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué ponemos al templo en Jerusalén? ¿Y qué te parece un gimnasio? ¿Qué hay cosa más gloriosa que rendirle culto a mi cuerpo? Digo, ya hoy en día hay otras cosas, ¿verdad? El Smart Fit, ¿verdad? No puedo faltar al gimnasio, no importa, a la iglesia puedo ir un domingo sí, dos no y otro sí, pero al gimnasio ese sí, es de rigor porque es el culto al cuerpo. Entonces había ahí toda una filosofía detrás que no nos vamos a detener a verla, pero este hombre pisotea el santuario. Y no solamente eso, dice que quita el continuo sacrificio, pisotea al ejército del cielo, echa por tierra la verdad. Es como una referencia a la palabra de Dios que estaba resguardada en el templo. Y dice, ¿qué es esto? Y la tira. Vamos a meter mejor aquí nuestras filosofías. Y quitan la verdad. El asunto es que todo este castigo, según se ve aquí, viene porque el pueblo de Israel es infiel a Dios. El pueblo de Israel está siendo castigado por Dios con este ejército enemigo. El pueblo de Israel ha prevaricado, ha abandonado la ley de Dios. Esta es la apostasía. Uno puede decir, oye Daniel, ¿por qué sufres tanto? Porque viene un rey y te prohíbe el continuo sacrificio y quita la ley de Dios y la echa por tierra. Si ya hemos tenido en el pasado otros reyes, no tiene que ser uno enemigo. Nuestros propios reyes han cerrado el templo. Hubo uno que se le ocurrió al rey Josías abrir el templo y limpiarlo y quitar el polvo, y alguien dijo, oh miren, me encontré el rollo de la ley. Estaba ahí olvidado, tirado. O sea, ni siquiera necesitan a un ejército enemigo para olvidarse de la ley de Dios y de dejar de servirle y de rendirle cultos, y eso ya lo habían hecho antes. Sin embargo, aquí está Daniel y dice, si ya lo habíamos hecho antes y ya caímos en la cautividad en Babilonia y estamos aquí sufriendo toda esta cautividad babilónica, y él ve el futuro y dice, ¿cómo será el futuro del reino de los santos? Seguramente voy a ver una visión gloriosa, y lo que ve es que su pueblo en el futuro igual va a ser igual. No le va a importar adorar a Dios, no le va a importar la ley de Dios. De repente van a tener que ser sacudidos y castigados por un rey extranjero que viene y se los prohíba como para que despierten. Ni siquiera les iba a importar. Imagínate que a ti y a mí nos prohibieran, está prohibido leer la Biblia. No sabía. Creo que si tengo una Biblia ahí en la casa, llena de polvo, ¿verdad? El maestro Spruce decía que si todos los cristianos del mundo al mismo tiempo soplaran sobre sus Biblias, se generaría una tormenta de polvo mundial, decía. O sea, como quieras, si te lo prohíben, estaba ahí cerrada, ¿verdad? Entonces, Spruce decía eso de uno no lee la Biblia porque sea difícil de entender, sino por pereza. Es lo que él diagnosticaba en su tiempo, ya partió a la presencia del Señor. Pero aquí les prohíbe el continuo sacrificio.
¿sabes qué? Te prohíbo, no vas a ir a la iglesia hoy, porque tengo tantas ganas de ir. A lo mejor uno se acomodaría en el Señor, no hay problema, voy a ver aquí a Garibi en línea. No voy, ¿a qué voy? Si aquí tengo al predicador que yo quisiera y on demand, yo digo a qué horario y cuando tengo una chancita lo hago. No, aquí realmente le estaba pegando duro a Daniel. Daniel está en la cautividad, ora 3 veces al día. Daniel está en la cautividad, quiere ser fiel al Señor. Daniel está en la cautividad y está viendo esta visión y realmente él considera que la apostasía es algo serio. Realmente él considera que la adoración a Dios es algo primordial y que cuando le dicen no va a haber, a él le duele, a él le enferma, él dice no puede ser que este sea el futuro. Cae como debilitado. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, porque dice que empezó a escuchar a los ángeles. Cuando dice escuchar a un santo que hablaba con otros santos, está hablando de santos ángeles, y dice que oía que entre ellos se preguntaban ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Ahí están los ángeles que les duele. Dicen, ¿hasta cuándo va a durar esto? Es como, a nosotros nos puede doler alguna injusticia y es ese sentimiento de decir, ¿hasta cuándo? Que vemos que la injusticia no se resuelve. Bueno, aquí hay algo que los ángeles sienten y que entonces alguien responde, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Llegaron ahí las guerras de los macabeos que derrocaron a este hombre, y más o menos es lo que duró él en el trono. Esos 2300 tardes son un poquito más de 6 años. Esta familia de los macabeos eran muchos hijos y el Juan, el Judas, y ya, era una familia numerosa. Y Macabí es martillo, y dijeron, nosotros vamos a darle como con un martillo que despedaza la roca, ¿verdad? Como un juicio, ¿verdad? Un castigo. Y entonces ellos levantan una rebelión, echan a este rey, sacan el altar, ponen uno nuevo y lo vuelven a dedicar al Señor, y lo vuelven a consagrar al Señor, y regresa otra vez la adoración a Dios. Esa es una de las fiestas que incluso el Señor Jesucristo atiende. Si vamos a Juan capítulo 10, el Señor Jesucristo nos dice el Evangelio de Juan, donde celebra el Señor Jesucristo varias fiestas. Y dice el 10:22 de Juan, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y ahí andaba Jesús en el templo, etc. Es esa fiesta, la fiesta de la dedicación, es la de las luces, Janquías, el candelabro ese de 9 brazos, que están celebrando incluso hoy en día, y celebran esa guerra, esa destitución de ese rey, y el volver a purificar el templo y volver a adorar al Dios verdadero. Los judíos lo siguen celebrando hoy en día, desde aquella hazaña de los macabeos, pero es como un volver a consagrarse a Dios, como decir, vamos a dejar ya el pecado, la transgresión, y vamos a regresar a adorar al Dios verdadero. Pero dice aquí que Daniel estaba considerando la visión hasta que se puso delante de él un ángel.
se paró delante de él Gabriel. Dice que había varios ángeles, no sé con qué apariencia, porque dice, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, como para poderle explicar. Y Gabriel le enseña la visión, dice el versículo 17, en Daniel 8, 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Es decir, me asusté, me aterroricé. ¿Sí? Y me postré sobre mi rostro. Caí de espantado. Es como desmayarse. Más adelante se va a dormir 2 veces. ¿Sí? Dice, y entonces me estaba explicando y me quedé dormido. Así como cuando yo pongo en YouTube a mi predicador favorito y luego ya me quedo dormido. Pero dices, ¿por qué se quedó dormido? Se agotó. Fue tanta la intensidad y la emoción de lo que estaba sucediendo que quedó sin fuerzas. Quedó postrado, me asombré, me postré, y le dice, la visión es para el tiempo del fin. Y mientras yo hablaba conmigo, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Caí dormido. Ahí está Daniel, tirado, y él me tocó y me hizo estar en pie. Esto es lo que cantamos ahorita, ¿verdad? Él me levantará, decía el canto. Él me fortalecerá, Él me levantará. Porque estando en la presencia de un ángel o estando en la presencia del Señor, sabiendo cosas tremendas sobre el futuro, ¿qué es lo que va a suceder? Dice que él queda angustiado, asustado, dormido, tirado, que tiene que Dios levantarlo, tiene que fortalecerlo. Entonces, más o menos, yo creo que de por ahí sacaron ese canto. No sé, es el pequeño que saca cantos de cualquier pasaje. Se me hace que musicalizó y dice, Él me fortalecerá. Y entonces, esa es la obra que hace, no solamente fortalecerlo, ¿para qué? Dice el 19, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Aquí está la fortaleza de Dios en el ser humano para poderle enseñar. No es para el fin del mundo, es el fin de la ira. Está especificando que estas cosas van a suceder en el futuro, sí, y vemos que se cumplieron, pero tiene un fin específico, que es el fin de la ira, el fin de ese tiempo que era de castigo. Y vemos al pueblo de los santos, que empezamos esta serie diciendo, ¿dónde va a encontrar la gente esperanza? ¿Dónde está la esperanza para la humanidad? La esperanza para la humanidad no está en los reinos de este mundo, que nos enseñan a vivir de una manera furiosa y agresiva, de topes. Vamos a decir que de topes. Uno, si va ganando, se siente el rey de todo el mundo. Hasta que no te toque uno más fuerte, que te quiebre tu cuerno y te tumbe y te pisotee, entonces sí, ya tiempo, árbitro, marca penal. Pero mientras yo voy ganando, mientras yo doy los golpes, pues estoy bien. Si te toca ser fuerte, inteligente, rico, si eres sagaz, pues si quieres entrarle a los topes. Pero si no eres muy fuerte, ni muy inteligente, ni muy astuto, ni rico, pues dices, no, estoy en desventaja. Es como cuando yo iba con mi camionetita Datsun en aquellos tiempos, y pues pasaba un carro recio y como que me invitaba que le acelere. Y yo le decía, cambiamos de auto. Cambiamos de auto, en mi camionetita yo no le entro a los topes, ¿verdad? Porque era una camionetita que le fallaban los frenos. Y ya más viejita. Y camioneta, no auto deportivo. ¿Cómo le voy a competir, verdad? Si cambiamos de auto, sí, le entramos a los topes. Pero aquí es lo mismo. Este reino de los hombres ha
hace lo que Él quiere, acornea hacia el norte, sur, este, oeste, hace lo que le da la gana. El cuerno, los dos cuernos, o el cuerno grande o el cuerno pequeño, todos quieren hacer lo que les da la gana. Y es lo que nos resalta este capítulo. Y este hizo lo que le dio la gana, y este hizo según su voluntad, y este hizo lo que le dio, lo que bien le pareció, dice. Y no había bestia que se le pusiera enfrente. Ese es el reino de los hombres. Podemos intentar vivir así, pero vamos a estar luchando por todos lados, todo el tiempo va a ser guerra. Esos reinos todos estaban cuidando las espaldas en todo momento, siempre había alguna traición y siempre había esa necesidad de golpear más. No estaba satisfecho el corazón humano, quería más. Ya conquistó mucho, quería seguir golpeando. ¿Para dónde me vuelvo ahora para seguir acorneando y extender mi dominio y hacer más? Y nos dice que ese tipo de reino prospera. Este capítulo, vean la palabra y dice, y prosperó, y se engrandeció, y se engrandeció, y prosperó, y prosperó. Uno pensaría que a ese tipo de gente le va mal, pero el texto dice, y prosperó, ¿quieres seguirle por ahí? Pues ve, dale. Y algunas veces eso de que se engrandeció y prosperó tiene que ver con cosas militares, algunas veces con cosas personales. Siempre se están comparando, dice, había un cuerno, pero uno era más alto. Siempre hay que ser más alto, siempre hay que ser más fuerte, siempre hay que ser más grande. Es un estilo de vida, pero al final son detenidos y dice que no por mano humana. Al final tienen que dar cuentas delante de Dios. Dice, aquel que no rendía cuentas a nadie fue detenido. Fue detenido no por mano humana. Un día daremos cuentas delante de Dios. La iglesia no avanza por fuerza humana. El reino de los cielos no avanza por riqueza, poder, sino en oración, por la guía de su Santo Espíritu, con la palabra. Apreciamos tanto la palabra, no le echamos por tierra como aquí que le echaron por tierra. Apreciamos y adoramos al único Dios verdadero. Él es el único digno de adoración. Dice el versículo 25, este cuerno pequeño engaña. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos. En su corazón se engrandecerá. Sin aviso destruirá a muchos. Sin avisarles siquiera. Las reglas más elementales de la guerra honorable. De decirle, vengo contra ti, te doy oportunidad de que te rindas. Te mando una comisión de paz. No dice sin aviso, simplemente se levanta y los destruye y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Hasta antes de esto había cierta persecución contra los santos, pero era una persecución no precisamente por su religión, sino nada más por querer ser más grandes. Los reyes querían adoración, querían grandeza. Pero aquí ya hay una persecución religiosa. Te persigo nada más porque adoras al Dios verdadero, nada más por eso. Aquí ya hay una persecución contra el príncipe de los príncipes. Se le ocurrió levantar la mano contra Dios. Se le ocurrió profanar el templo de Dios. Se le ocurrió pensar, como dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan los pueblos? Como cuando vinieron contra el Señor Jesucristo. ¿Cómo se atrevieron a levantar la mano contra el Hijo de Dios? Se les atrevió, se le vino eso al corazón, inmediatamente dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Tesalonicenses, que como ya dijo Eugenio Cordero, vamos a estudiar después, ahí nos dirá que el Señor mismo matará a aquel impío con la espada de su boca. Estás hablando contra mí y viene Dios mismo. Digo, si a Daniel se le pone enfrente Gabriel y se anda desmayando, imagínate, Dios mismo se te pone delante y dice, ¿estás hablando contra mí? ¿A
aquí estoy. Y dice, va a ser quebrantado, aunque no por mano humana. Y la visión de las tardes y mañanas es verdadera. Es decir, el mal tiene los días contados, es justo, está limitado. No va a pasar más que esos días. Está limitado. Esa es una visión verdadera. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo, espantado. Ha quedado tirado con todo esto que ve. Una persona que no honra a Dios, que no teme a Dios, obviamente no tiene ningún respeto por los humanos, no tiene ningún sentido de ética, ha quebrantado su conciencia, no responde ni a Dios, menos va a amar al prójimo. Y se nos dice que en el futuro habrá esto nuevamente. Habrá gente que diga, vamos a perseguir a todos los cristianos, como lo hacía, por ejemplo, Pablo, que llegaba aquí a la reunión y nos veía y nos agarraba de los cabellos y nos sacaba arrastrando afuera para pelearme. Y te decía, niega a Cristo, blasfema, maldice a Cristo. ¿Qué diríamos nosotros? No sé si me rindo. Muchos hacían eso, por eso seguía Pablo en ese camino. Y dice que era furioso. Bueno, se nos habla de cosas así para el futuro. ¿Qué será nuestra respuesta? ¿Podremos mantenernos fieles al Señor? No sé. Daniel se puso enfermo, como que dijo, no, se puso que no. Daniel se enfermó pensando, ¿y van a responder en los tiempos difíciles? ¿Van a permanecer fieles? ¿Habrá esa fortaleza, esa gracia del Señor para el pueblo? Y luego este hombre será detenido. El anticristo, dice, vendrá nuevamente, y hay varios anticristos, decía el apóstol Juan, que ya andan por el mundo enseñando malas doctrinas. Si viene una falsa doctrina, ¿estaremos firmes? ¿La reconoceríamos? ¿Podríamos nosotros como iglesia decir, eso es falso? ¿O no la creeríamos? Si viene una falsa doctrina y falsas enseñanzas con personas persuasivas que tengan este dominio, con esta elocuencia, y que dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Si vienen personas así, no sencillas y básicas como yo, como Carlos, sino personas elocuentes, sagaces, y que dijeran, esta vez, sigamos todo por aquí, ¿le seguiríamos? ¿O tendríamos los elementos para identificar lo que es una falsa doctrina y decir, no, esa no es la verdad? La verdad está aquí y mira, y abriríamos Daniel capítulo 8, o responderíamos con un credo o con un canto de la Escritura, como nos decía ahorita Eugenio. Aprovechando el tiempo de la Reforma, Lutero decía que había tres cosas que hacían a un pastor, un teólogo, y que también se puede aplicar para decir que son tres cosas que hacen a un cristiano, un buen cristiano, un cristiano maduro. Y él decía en latín, meditatio, oratio y tentatio. Tres cosas que te van a hacer un buen cristiano. Meditatio es meditar, reflexionar en la Escritura y en los hechos de Dios. Dejar de andar corriendo por esta vida y detenerse un tiempo y meditar. Meditar en la palabra.
Meditar en la providencia de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, en mi vida? Meditar. Oratio. Ya sabemos, oración. Oración. Detenerte en la vida y orar. ¿Quieres ser un cristiano? Meditatio, oratio y tentatio. Tentatio es la prueba. Las dificultades que se te presentan en la vida son oportunidades para que tú seas un mejor cristiano cada vez. Las dificultades, los hechos difíciles, los momentos de sufrir, son los tiempos que te van a hacer de ti un cristiano firme y fiel al Señor. Si no, ni meditatio, ni oratio, ni tentatio, si huimos a los problemas, a la oración y a la meditación, seremos como una hoja llevada por el viento, por todo viento de doctrina que no tiene firmeza. Una vida que va a ser movida y entonces se preocuparía de ir también y dice, ay, me enfermo nada más de pensar. Y se cae en cama. Pero luego dice que no nada más cayó enfermo en cama, sino que luego convaleció y atendió los asuntos del rey. El capítulo empieza diciendo quién era el rey. Belsasar de Babilonia. Él ya sabe que él va a ser derrotado, que va a morir, que no honra a Dios, que van a venir otros reyes, que en él no hay esperanza para la humanidad. Sin embargo, cuando él se levanta, él atiende los asuntos del rey. Hace su trabajo. Aún y sabiendo que ahí no está la esperanza para la humanidad, él cumple con su deber, con sus responsabilidades en este mundo, pero su confianza no está en la providencia del rey, sino en la providencia de Dios. Él confía su vida a la providencia de Dios. Y sin embargo, él seguía espantado y él seguía intentando entender esta profecía. Y ese es Daniel, ese es superior en inteligencia a todos los demás sabios que nos esperan a nosotros, ¿verdad? Por eso es bueno cuando el ángel dice, mira, te toco, te levanto, te voy a enseñar. Y esa es la labor del Espíritu Santo en nosotros. Cristo nos enseña con su Santo Espíritu las cosas que han de venir y lo que hemos de guardar. Tenemos que tener este tiempo de meditatio, oratio, y en medio de la prueba, de la aflicción, responder al Señor con fidelidad. No sabemos todo lo que va a ocurrir, pero sabemos que vendrá aflicción. Eso es seguro. Y que la aflicción va a ser fuerte, tan fuerte como esos carneros y machos cabríos que se topan. ¿Han visto alguna vez en un rancho así cuando se topan estos animales? ¿Y cómo se oye? Imagínense la impresión de Daniel, esto va a estar difícil, no va a ser sencillo. Pues qué les digo, todos hemos vivido las injusticias en esta vida, ¿verdad? Y nadie se tienta el corazón y todos te dan de topes. Esa es la guerra en este mundo, pero no es el reino de los santos. El reino de los santos se somete a Dios y que se haga su voluntad. Luego, Daniel dice que va a leer el libro de Jeremías, en el capítulo 9, y se va a poner a orar. Y yo les pregunto, ¿y dónde leyó Daniel el libro de Jeremías? No están en Jerusalén, ellos fueron atacados por el ejército de Babilonia. Imagínense esa escena, están siendo atacados por el ejército de Babilonia, destruyen los muros, muchos están muriendo, todo se está incendiando, están quemando todo, y de repente sale Daniel. ¿Qué traes en tu mochila? No, hombre, los rollos del libro de Jeremías. Pues tráete algo más útil, yo traigo un lonche. Y a lo mejor otro le decía, no, hombre, yo traigo mi Xbox. Son chavitos de 17 años huyendo del desastre, yendo a la cautividad. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me echo en la maleta primero? ¿Con qué salgo de casa? Si ya me van a llevar cautivo, a ver si me dejan llevar algunas cosas de mí. ¿Qué me llevo? ¿Ropa? Va a ser frío. ¿Agua? ¿Comida? ¿Qué me llevo? ¿Qué te parecen los rollos? Y abrazan los rollos y se los llevan. ¿Cómo los leían allá el profeta Jeremías? Pues porque se los llevaron. Tú agarrarías
tu Biblia? No, vamos, ahora sí que me lleven a donde sea, llevo mi Biblia. Y se puso a leer al profeta Jeremías y dijo, ya está cerca, ya vamos a ser restablecidos porque se están cumpliendo los 70 años que dijo Jeremías. Y entonces se pone a orar. ¿Por qué orarías? Yo voy a orar por mí y todos mis amigos. Salvación por mí, por todos mis amigos. Voy a orar por mi familia. Voy a orar por un trabajo. Voy a orar por un auto. Voy a orar por salud. Voy a orar por fortaleza espiritual para los momentos difíciles. Voy a orar por la venganza contra todos los enemigos de Jerusalén. Voy a orar. ¿Por qué vas a orar? Capítulo 9. Daniel ora pidiendo perdón y rogando una sola cosa a Dios: misericordia. Dios, ten misericordia de nosotros. Si estamos acá es porque hemos hecho lo malo, nos hemos apartado de ti. El pecado es nuestro, la confusión es nuestra, tú eres justo. Tú nos diste tu pacto, tu ley, nosotros nos alejamos de ti, nosotros te olvidamos por mucho tiempo. Tú nos diste incluso no solamente líderes, sino nos diste profetas. Tú nos sacaste de Egipto, tú nos diste una tierra prometida. Nosotros somos los malos, los que nos rebelamos. Nosotros somos los que hemos transgredido tu palabra y lo único que te ruego es misericordia. Tu misericordia es lo que necesitamos. Todo lo demás viene después. Lo principal, misericordia. ¿Dónde está la esperanza para la humanidad? Ahí, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por quien nosotros recibimos la misericordia de Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es la diferencia que hay del cristianismo a cualquier otra religión? En alguna ocasión estaban así conversando, preguntándose entre teólogos, filósofos y teólogos, y algunos decían, no, pues la diferencia del cristianismo con otras religiones es el Génesis, la creación, y otros decían, no hay historias similares en otras religiones. Bueno, el diluvio, no, hay otras historias similares en otras religiones. Ya sé, Jesucristo que muere y resucita. No, en otras religiones también tienen deidades que mueren y resucitan. Y entonces entras a ese bus y preguntas, ¿de qué están platicando? Pues de cuál es la diferencia del cristianismo con otras religiones. Muy fácil, el concepto de la gracia. Todos se quedaron callados, pensando, es cierto, no hay ninguna otra religión donde tengan un Dios lleno de gracia, que nos salva de pura gracia, nos lleva en la vida cristiana de pura gracia, y que en los momentos difíciles de nuestra vida nos sostiene por su gracia nos fortalece y por pura gracia nos recibe, nos hace de su familia, y en Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, vemos el esplendor de su gloria. Él es un Dios de gracia. No importa si tú y yo nos hemos pasado la vida de topes, luchando por doquier. Es tiempo de rendirnos delante del Señor y decir, perdóname, yo soy el culpable. Deja de darle topes para todos lados. Deja de expresar esa furia. Deja de prosperar de esa manera. El Dios de toda gracia nos llama por Jesucristo para que nosotros ahora seamos nuevas personas, ya no bestias, sino humanos, un nuevo hombre creado según Dios, en justicia, en santidad, en verdad. Dios nos llama para ser transformados por su maravillosa gracia en otras personas diferentes. Él tiene un reino diferente y al final ese reino triunfa, no por mano humana, es por Él, es su obra. Ese es nuestro Dios verdadero. Así que el llamado
para que tengamos en esta semana, un tiempo de meditatio, oratio y fidelidad a Dios en medio de la tentación, en medio de la prueba. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder vez tras vez llegar a ti pidiendo perdón por nuestros pecados, sometiéndonos a tu gobierno, a tu soberanía, confiando en tu providencia. Ayúdanos, Señor, a venir a ti en oración, en meditación, al trono de tu gracia para encontrar auxilio y socorro para los momentos difíciles, que podamos en todo glorificar tu santo nombre. Señor, que podamos vivir para tu gloria. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, así también en la tierra. Que podamos, Señor, nosotros, en el nombre tuyo, hacer nuestra la causa del Evangelio y proclamarla a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y que aún están sufriendo con vidas quebrantadas, fracturadas, con vidas que prosperan por violencia, y que puedan encontrar esta esperanza en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio de la gracia. Gracias te damos, Dios de toda gracia, que nos das esperanza y fortaleza para los días por venir. Guarda a nuestras familias y a nuestros hijos también, que puedan ellos también encontrarse con tu maravillosa gracia. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tu